voy a seguir mi camino, no voy a escuchar la palabra de Dios, no voy a seguir los mandatos, no voy a seguir los estatutos. Dios mío. Y eso trae ¿qué? Que ese ciclo se repita, porque es una brecha. Dios mío. Pero que esa brecha hay que cerrarla. Pero ¿cómo yo cierro la brecha? Ay, santo. ¿Cómo yo cierro esa brecha? Exacto, eso ahí. ¿Cómo yo cierro esa brecha? Si yo me voy a Jueces 3, del 7 al 11, dice la palabra que el pueblo comenzó a clamar y comenzó otra vez a dejar a Dios. Dios mío. Comenzó a repetir el mismo ciclo. Es un ciclo repetitivo porque en Jueces 2, del 11 al 23, vemos que ellos dejaron a Dios, comenzaron a seguir Baales, comenzaron a seguir ¿qué? Su propia concupiscencia humana. Dios te bendiga, Dios te guarde, a Dios le bendiga mucho a esa gente linda, a esa gente hermosa de Excelencia Cristiana Televisión. En este tu segmento, La Hora de la Unción. Mire, aquí hay algo profético que yo sé que el Señor va a seguir haciendo, porque ya hace rato que Dios está en esta cabina. Hay una gloria, hay una manifestación poderosa del cielo. Quien le habla es el ministro Melkin Lorenzo Ortiz. Y hoy tenemos una persona, hoy tenemos una vasija que viene a llenar tu vasija de aceite, porque viene repleta, rebosada del Espíritu Santo. Vamos a dejar a esta hermosa dama que ya se esté presentando a Excelencia. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga más. Amén. La sierva Ana Cristina aquí. Venimos con un tema poderoso. Los ciclos espirituales repetitivos. ¿Qué son los ciclos espirituales repetitivos? Tremendo esto. Óyeme, una palabra que va a ser de gran bendición para ustedes. No dejen de seguirnos, véannos y reciban su bendición en esta hora. Dios Santo. mío, esto me voló la masa encefálica. Los ciclos espirituales repetitivos. Pero como siempre no estamos solos, estamos acompañados de hombres de Dios. Estamos acompañados de un hombre el cual escatimamos mucho. Y de verdad que para mí es una honra estar aquí al lado de él. Como dijo Juan el Bautista, no somos dignos de desatar el calzado de sus pies, porque el que viene conmigo, yo soy primero, pero él vino detrás de mí. Yo presenté primero, pero viene ahora. Aleluya. Y hay una gloria que se va a desatar. Dios Papá, mío, Dios te bendiga, Melkin. mucho. Dios bendiga a la sierva Ana Cristina. Amén. Dios bendiga a esa bella audiencia que como siempre está ahí a la expectativa de qué le trae Excelencia Cristiana, y en esta ocasión a través de la hora de la unción. Amén. Va a desatarse una unción sobre tu vida muy poderosa. Su hermano Félix Silverio, y nos sentimos honrados, nos sentimos muy contentos de poder compartir cabina con nuestro hermano Melkin, uno de nuestros conductores, y nuestra invitada de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Hoy la unción se va a regar a través de mujeres. Amén. Dios Amén. mío. Esto está profético. Será en mano de mujer la victoria entregada. Amén. Lo Gloria a Dios. recibimos en el nombre Sierva de que Jesús. entregamos para que usted fluya con esos micrófonos. ¿Qué son los ciclos repetitivos? Gloria a Dios. Cuando investigamos de ciclos repetitivos, son etapas que vienen en nuestra vida que se repiten cíclicamente. Sí. Pero cuando se repiten cíclicamente, ¿por qué se repiten cíclicamente? Porque un evento en mi vida se da y luego se repite cíclicamente. Santo, aleluya. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Jueces del 11, de Jueces 2 del 11 al 23. Vamos a parafrasear Oh, este gloria a texto Dios. bíblico. Santo. Ahí me habla de que el pueblo de Israel, Josué viene y le entrega la tierra al pueblo de Israel. Sí. Cuando le entrega la tierra, el pueblo de Israel toma posesión de la tierra. Pero hubo algo que pasó. El pueblo se apartó en ese momento del Señor. Sí. Dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Sí. Provocaron a Dios en ira. Dejaron los mandatos y los estatutos de Dios. mío. Santo. ¿Y eso qué provocó? Dios Eso mío. provocó un ciclo en su vida. Oh, gloria a Dios. Que se abriera una brecha para un ciclo repetitivo en su vida. Santo. ¿Por qué? aleluya. Porque si no vemos que dicen, al dejar a Dios, al apartarse del Señor, comenzaron a seguir los baales que habían en la nación. Ay, Dios padre. mío. Pero cuando Josué viene, le entrega la tierra, Josué le da un discurso y le dice, óigame, ustedes van a entrar en la tierra, pero no se olviden de seguir a Jehová, no se olviden de los mandatos, no se olviden de los estatutos, Dios mío. no se olviden de lo que yo le he enseñado y de lo que le enseñó Moisés. Sí. Pero en este caso el pueblo se olvida del Señor, Ay, padre. se olvida de los mandatos y eso abre una brecha. ¿Para qué? Para que un ciclo se repita. Sí. Pero en ese momento dice la palabra que el Señor le manda a jueces. Sí. Y comienza y le manda a jueces para ser librados. Pero ellos fueron entregados ¿a qué? Cuando tú repites un ciclo repetitivo en tu vida, eso te lleva ¿a qué? A que tú seas entregado en Santo. manos de tus enemigos. Ay, Dios. Aleluya. Se has entregado en manos de qué? De saqueadores. Se han Gloria. entregado en manos de que te van a robar, de que Wow. te van a saquear, de que te van a quitar todo lo que tú tienes. Tremendo esto. Oh, gloria Pero a yo le Dios. digo a la audiencia, yo quiero que ustedes mediten ahí, ¿qué ciclo repetitivo
hay en su vida. Santo, aleluya. Las estaciones del año son ciclos repetitivos. Sí. Tienen una etapa, comienzan en un día y terminan en una etapa. Dios mío. Y así mismo los ciclos repetitivos se van en nuestra vida. Así es. Cuando vienen, llegan en la misma hora, en el mismo lugar, en la misma etapa de nuestra vida. ¿Pero Sí. por qué se dan? Wow, Dios Porque mío. dejamos a Dios. Wow. Santo. Óyeme, ¿qué ciclo en tu vida se está repitiendo? Porque tú dejaste a Dios. Padre amado. Porque Dios tú mío. te apartaste de la palabra, de la bendición, de la Oh, promesa gloria que a el Dios. Señor te dio. Sí. Y dice la palabra que cuando el Señor va, ellos comienzan a gemir. Santo, Un aleluya. gemido que llega al trono de la gracia. Oh, pero el Señor gloria no a se Dios. olvida del pacto que le hace. Sí. Así El es. Señor le dice, óyeme, ustedes se están gimiendo y por mi misericordia yo le voy a responder. Dios mío. Y el Señor le dice, oye, le mando jueces Sí. para que escuchen lo que ellos tienen que decirle, para que lo dirijan, pero ellos se olvidaron otra vez de la palabra del Señor. Wow, Pero Dios me mío, dice muy algo, fuerte. si yo me voy, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hay un ciclo que se repite en esa palabra. Sí, suelta. El pueblo agarró y cuando viene desobedeció a la palabra del Señor, Sí. se apartó, duró 40 años en el desierto y me dice la palabra que ese ciclo volvió y se repitió, Wow. porque dejaron y volvieron Dios y se mío, apartaron de la volvieron y palabra del dejaron. Señor. Muy El fuerte. apartarte de la palabra del Señor, el olvidarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Oye, me dejaron al Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, Uf. del Dios que te sacó de la tierra de esclavitud, del Dios que te sacó de la miseria, del Dios que Dios te mío. sacó de la pobreza, del Dios que te sacó de la Santo, enfermedad. Y aleluya. eso te lleva ¿a qué? A que un ciclo se repita de maldición. Wow. Y esa maldición, no solamente en ti, sino que se viene repitiendo en tus hijos, Dios en mío. tu generación, en tu descendencia. Pero me gusta algo que dice la palabra, que el Señor le levanta jueces y le dice, oye, te levanto jueces Sí. para que ustedes escuchen y comiencen ¿a qué? A seguir las instrucciones que yo le he dado, Wow, para gloria que a dejen Dios. los baales, para que no tomen las culturas de esas naciones. Dios mío. Pero dice ellos que ellos comenzaron a gemir por la opresión y por la aflicción. Sí. Wow. Pero ¿qué es la aflicción? La aflicción es cuando comienza a tener tristeza, a comenzar a tener dolor, a comenzar a tener opresión, Sí. comienza a tener tristeza, dolor, opresión. Dios mío. Pero la esclavitud me dice que la opresión es esclavitud. Una condición de esclavitud de la cual yo te saqué, Sí. pero que se viene repitiendo, Ay, Dios se viene mío. estableciendo, se viene ¿qué? Proclamando y se viene estableciendo en tu vida. Dios ¿Por mío. qué? Porque Santo. dejaste al Dios que te sacó de la condición en la cual tú me pediste que te sacara. Wow. Pero Gloria me a Dios. gusta algo, me voy todavía más. Dice que la ira se enciende, la ira se enciende. Ay, mío. ay, 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 ay. ¿Qué situación, qué ciclo repetitivo en mi vida? Yo lo estoy viendo. Que hay ciclos Sí. que se repiten, que vienen que producto de esa brecha. Pero Sí. para un ciclo darse, necesita nacer en el mundo espiritual. Wow, Dios mío. O sea, un ciclo no se Santo. repite si no viene primero naciendo en el mundo espiritual, porque para el ciclo de las naciones, ser vendido a las naciones, ser vendido a robo, Por gloria ser a vendido a las naciones, ellos tuvieron que dejar la parte espiritual, dejar al Dios que les servía, Dios ¿para mío. qué? Para que ellos pudieran ese Sí. ciclo manifestarse aquí en la tierra. Santo. Ay, Padre. O sea, para un ciclo repetirse, yo necesito primero dejar la parte espiritual para que se manifieste en lo material. Wow. Uf. Dios mío. O sea, Santo. un ciclo no se repite al menos que no haya una brecha. Ay, Así es. Y si esa brecha no se cierra, ¿qué pasa? Se repite Se cíclicamente. repite. Wow, Se repite santo. cíclicamente, se repite cíclicamente. Pero pasa algo. Sí. Cuando la brecha está y no la cerramos, y esa brecha no se cierra, esos ciclos vienen. Yo recuerdo que mi madre sufría de depresión. Y Santo. cada cierto tiempo, esa Aleluya. brecha se repetía. Ella siempre tenía crisis del mes de mayo al mes de junio. Wow. Pero Dios mío. nosotros identificamos que esa brecha venía por situaciones que ella venían dando, ¿de qué? De que en su generación venían practicando brujería y hechicería. Wow, Dios mío. Entonces, esa brecha estaba. Sí. Y si esa brecha estaba, nosotros necesitábamos cerrarla, levantar una generación Santo. que cerrara la brecha. ¿Para qué? Aleluya. Para que el ciclo no se repitiera. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ese ciclo volvió a repetirse. Wow. Y volvió a visitar. Santo. Pero como no encontró dónde operar y la brecha estaba cerrada, tuvo que devolverse. Wow, no Dios encontró mío. dónde pasar. Muy No fuerte. encontró dónde ir. Cierra la brecha.
Santo. Mío. O sea, ¿qué ciclo repetitivo? Hay gente que tiene problemas con su matrimonio. Sí. Pero ¿qué ciclo tú abriste? ¿Qué ciclo necesitas cerrar? Dios Wow. mío. Problemas Sí. con sus hijos. ¿Qué Santo. ciclo tú necesitas cerrar? Hay problemas con tus hijos, sí, pero hay una brecha que tú tienes que cerrar con tus Sí. hijos. Así es. Hay una brecha espiritual que tú dejaste abierta, que tú necesitas cerrar y ponerle un freno. Oh Así my es. God. Wow, Esa santo. brecha necesita ser cerrada. Sí. Oh, gloria a Problemas Dios. financieros, pero me gusta algo que dice el Señor. Sí. Cuando el Señor le manda a los jueces, le dice, óyeme, llega un momento en que el Señor dice, yo no te voy a quitar el problema. Santo. El Señor dice, te voy a dejar el problema. El Señor dice, óyeme, las naciones con las cuales tú te contaminaste, la situación con la cual tú te contaminaste, yo no te la voy a quitar. Wow. Pero ¿por qué no Dios. te la voy a quitar? Porque voy a probar el corazón de la nación, voy a Santo. probar tu corazón para saber si tú eres capaz de con esa situación seguirme. Wow, mío. O sea, ¿qué situación, qué ciclo en mi vida Padre. está dándose ahí, pero que el Señor me está diciendo, ya no es tiempo de quitar el problema. Wow. Ya es tiempo de que tú sigas y me sirvas con el problema, Oh, porque el gloria a problema Dios. es la situación para yo confrontarte. Dios Dios mío. El problema es la situación para que tú me prestes atención. Santo. ¿Por qué? Porque dejaste de escuchar mi voz. Wow. Óyeme, Aleluya. ¿qué problema económico? Yo le estoy hablando a una gente a la audiencia. Santo. Tú tienes que el Señor te habló y te dijo, no haga esa negociación. Dios mío. No haga esa negociación, pero la hiciste. Ay, No padre. haga esa situación, pero la hiciste. Sí. No haga negociación, no te asocies con tal persona, pero lo hiciste. Santo. Eso abre una brecha de Oh, deuda. gloria. Eso abre una brecha de escasez, Aleluya. abre una brecha de pobreza, de miseria. Miseria. Pero ¿qué Santo. pasa? Que el Señor dice, no te voy a quitar el problema. Wow. Es tiempo de cerrar la brecha, pero la brecha está ahí. Pero es tiempo de que tú pongas tu vista en mí y de que comiences ¿qué? A buscar en mí. ¿Por qué? Porque dejaste mi mandato. Santo. Dejaste mi sol, no escuchaste mi voz. Aleluya. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema Wow, es que Dios hubo mío. rebelión y desobediencia. Santo. Hay un problema de rebelión y de desobediencia. Sí. Cuando el pueblo se revela y desobedece la palabra de Dios, se habla el ciclo. ¿Para qué? Para que se repita. Wow, Dios mío. Y eso viene producto de qué? De no escuchar. Se Santo. endurece el corazón. Wow, repita eso, ¿cómo así? Se endurece el corazón. Cuando la gente deja de escuchar la palabra de Dios, Sí. que comienza a andar en su propia concupiscencia, entonces se endurece el corazón. Santo. La cerviz se le endurece, Ey. que es esta parte aquí. Wow, Pero gloria aquí a hay Dios. hay un asunto. Esta Dios parte mío. conecta el cerebro con todo el cuerpo. Sí. Wow. Y esa parte, entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que fluye, que el Señor comienza a hablarnos, no comenzamos a prestarle atención. Dios mío, Padre. Padre. Muy No fuerte. le prestamos atención. Comenzamos que a creer nuestra propia concupiscencia porque el pueblo siguió la dureza de su corazón y comenzó a seguir su propia concupiscencia. Sí. Voy a seguir mi camino, no voy a escuchar la palabra de Dios, no voy a seguir los mandatos, no voy a seguir los Aleluya. estatutos. Dios mío. Y eso trae ¿qué? Que ese ciclo se repita, Sí. porque es una brecha. Dios Sí. mío. Pero que esa brecha hay que cerrarla. Pero ¿cómo yo cierro la brecha? Ay, Santo. ¿Cómo yo cierro esa brecha? Sátenos ¿Cómo? eso ahí. ¿Cómo Sí. yo cierro esa brecha? Si yo me voy Sí. a Jueces 3, del 7 al 11, dice la palabra que el pueblo comenzó a clamar y comenzó otra vez a dejar a Dios. Dios Ay, mío. Padre. Comenzó a repetir el mismo ciclo. Es un ciclo repetitivo porque en Jueces 2, del 11 al 23, vemos que ellos dejaron a Dios, comenzaron a seguir Wow. Baales, Bueno. comenzaron a seguir, ¿qué? Su propia concupiscencia humana. Oh, gloria a Pero Dios. cuando yo me voy a Jueces 3, del 7 al 11, dice que comenzaron a dejar a Dios. Siguieron su propia concupiscencia, Santo. comenzaron a servir a los Baales, Sí. comenzaron a seguir la cera. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, yo te voy a levantar uno que pelee por ti. Otra. Te voy a Aleluya. levantar a alguien. Pero ¿qué pasa? Oh, gloria Cuando a el Dios. Señor lo entrega a Cusain Raisantín. Cuando yo me voy a Cusain Raisantín, quiere decir que es un gobernador de las tinieblas, un gobernador de iniquidad. Ahí gobierna la iniquidad. Wow. Santo. ¿Qué pasa? Aleluya. Que para el pueblo de Dios corromperse, operó en iniquidad. ¿Y qué iniquidad? Hacer injusticia. Comenzar a operar en injusticia, comenzar a operar en lo que yo creo, comenzar a dejar los mandatos y comenzar a poner los mandatos que Wow. yo creo. Dios mío. Y eso trae que el Señor comienza y levanta a Otoniel.
Sí. Pero cuando el Señor levanta a Otoniel, ¿qué significa Otoniel? Santo. Otoniel significa el enviado de Jehová, el poderoso de Jehová. Uf, O sea, my yo God. necesito que se levante el poderoso de Jehová para que resuelva la situación. Dios mío. Yo necesito comenzar a entrar en comunión Sí. con Jehová. ¿Para qué? Para que esa situación no se repita y no cíclicamente no llegue otra vez a mi vida. Dios mío, tremendo. Muy fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Usted me está diciendo entonces Wow. que el ciclo que el pueblo de Israel ha tenido todo este tiempo era que el pueblo de Israel cometía lo malo, el Señor lo perdonaba, pero volvía a cometer lo malo. Así es. Mire, yo tengo por ciclo que es como si fuera un círculo. Wow. Aquel círculo, por ejemplo, vamos a poner los días de la semana: Amén. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y vuelve a dónde? Al Otra lunes. vez. Wow. Y siempre así Aleluya. va a ser. Los días de la semana, Gloria a todo el Dios. tiempo serán de lunes a domingo, de Amén. lunes a domingo, Amén. de lunes a domingo. Y hay personas que tienen que salir de aquel círculo porque se convierte en un círculo vicioso. Aleluya. Y aquel círculo se convierte, ¿por qué se convierte en un círculo vicioso? Porque tú lo haces y sigues haciéndolo. Cuando tú quieres salir de allí, no vas a poder porque Amén. ya Gloria estás a Dios. allí, Wow. ya tú Santo. sientes que esa es tu permanencia. Por eso es que vemos que el Señor tiene tanta misericordia con el pueblo de Israel. Amén. Le levanta Gloria a jueces. Dios. Cuando le levanta jueces, le está dando a entender: yo he tenido misericordia con Amén. Así ustedes. es. Le Gloria está a Dios. diciendo: hicieron lo malo delante de mí, pero Amén. he tenido misericordia con ustedes. Oh, Está gloria a bien, Dios. fallaron, pecaron, cayeron. Gloria Y a lo Dios. que me gusta de todo esto es que todo comienza con la desobediencia. La Amén. desobediencia Wow, del Dios pueblo, primer principio. Amén. Ellos desobedecían el mandato del juez. Amén. Wow, santo. Pero había otro caso donde el juez podía entonces decir que no lo hagan y se quedaba callado. Entonces Amén. también el juez se corrompía Amén. por el pueblo. Dios No era mío. el juez que tenía dentro de esto, sino por el pueblo. En la demanda Amén. del pueblo Santo. hacía que el juez se corrompiera. Gloria a Dios. Es Aleluya. como hoy en día. Ay, Hoy en santo. día podemos ver que quiere levantarse alguien, un Amén. político con los mejores ideales del mundo. Aleluya. Pero por culpa del pueblo se corrompe. Se corrompe Wow, Dios mío. ¿Qué le dijo Dios automáticamente. a Moisés? Le dijo: yo lo saqué, pero quítate, que lo voy a quitar a Lo voy a todos. exterminar Lo voy a a quitar todos. a todos. Le dijo: no, espérate, no vaya a hacer cosas que ellos vayan a decir, pero y tú lo sacaste de Egipto para matarlo aquí en el desierto. Aleluya, Wow, Dios gloria mío, a muy ¿Y Dios. sabe fuerte. lo que pasó? Como quiera, solamente de esa generación entraron Caleb y Josué. Amén. O sea, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Amén. Sea hoy, sea mañana. Hay mucha gente que la tienen por tardanza. No está tarde. Wow. Amén, El gloria tiempo a Dios. perfecto siempre va a ser el tiempo de Dios. Así Gloria a Como Dios. quiera, desarraigó la generación y de esa generación Se solamente quedó. porque la promesa de Dios tenía que cumplirse. Amén. Gloria a Wow, Dios. Dios mío. La rebelión de Coré y sus hijos. Háblame de eso. María cuando se levantó también. Un Wow, ciclo santo. repetitivo. Y todo el Gloria tiempo a vamos Dios. a ver eso. Y hoy en día, yo lo voy a traer para entregarte porque está muy poderoso lo que tú estás hablando. mío. Hoy en día vamos a ver que siempre vamos a mantenerlo en este ciclo. Amén. Wow. En una generación, en una congregación, en un grupo de personas, siempre hay una persona, siempre hay una grieta. Amén. Dios mío. Gloria a Dios. Siempre hay una grieta. ¿Sabes por qué? Porque me gustaba lo que tú decías. Es que esa grieta tiene que permanecer para que tú Wow. entiendas de dónde Dios De- te sacó. Amén. Para que tú entiendas quién, Oh. qué hombre Dios formó, qué mujer Dios Gloria a formó. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Para que tú entiendas quién fue que Dios te llamó por algo y ese algo siempre tiene que permanecer ahí. Amén. Por eso es que Dios no le resuelve los problemas por completo a la gente. Amén. Porque Mío. siempre tiene que tener algo de dónde volver al Un altar freno. Gloria a volver Dios. a comunicarse con Dios. Suelta Aleluya. eso, que está Wow. demasiado profético. Muy Óigame, fuerte. cuando dice la palabra que el Señor llamó a Otoniel, el Señor le entrega a Cusa y Ramancín, pero Sí. ¿qué pasa? Es un gobernante de las tinieblas. Sí. Wow. Un gobernante donde Dios opera mío. la iniquidad, donde pede el pecado. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel se corrompió tanto con el pecado que se olvidó del pacto que había hecho con el Señor. Sí. Dice: Santo. oye, dejaron mi pacto. Dejaron lo que yo había concretado con usted y se Oh, fueron gloria a detrás de Dios. los Baales. Dios mío. Pero Muy ¿qué fuerte. pasa? Que aquí hay una revelación. Dice que cuando se fueron detrás de Astaro y detrás de Acera, Ay. detrás Muy de fuerte. Astaro y detrás de Acera, hay un código ahí. Sí. ¿Qué pasa? Dios mío. Acera viene siendo la diosa del desorden Sí. sexual. Ay, Wow. qué problema. Muy fuerte. Un problema ahí. Desátalo Pero eso. fuerte. Muy Un fuerte. problema ahí. Suéltenos eso, que queremos Un problema. escuchar. ¿Qué pasa con esta generación? Una generación que se ha olvidado del pacto de Dios. Pero el Señor me dice en el tren, el 1 al 5 me dice, el del 1 al 6 dice, que dejó las naciones para probar el corazón. ¿Por qué? Porque necesitaba que la generación que se quedara
supiera cuál era la guerra que habían enfrentado la generación Dios mío, pasada. muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener una marca, tú necesitas santo. saber de dónde Dios te sacó. Así es. Pero se corrompieron. Aleluya. Comenzaron a andar los caminos de la iniquidad de ese pueblo, Santo. de esa nación, Dios de ese pueblo que estaba ahí. Gloria Pero el a Señor Dios. le levanta y le dice, óyeme, te voy a levantar a Otoniel. Sí. ¿Para qué? Para que haya una liberación. Pero me gusta algo. Otoniel gloria va, a Dios. pelea, liberta Sí. al pueblo. Pero hay algo que pasa. Cuando ¿Qué yo me pasó? voy Dios mío, al ¿qué 12 y al pasó? 15, dice que volvieron a hacer otra vez lo Dios mismo. mío, Wow. otro ciclo. Otro ciclo. Pero veo algo. Cuando va de un ciclo en ciclo, entonces los problemas se aumentan. Ay, Dios mío, muy fuerte. Los problemas se Suéltalo. aumentan. ¿Por qué? Porque si vemos en el 11, en el capítulo 2, del 11 al 23, solamente levantaron a los jueces. O sea, que los ciclos van aumentando. Aumentando de nivel. los problemas, van aumentando el nivel y van aumentando Dios mío. la intensidad con la que tú vas a pelear. ¿Por qué? Dios mío. Porque si vamos a llevarlo aquí al plano Sí, terrenal, sí, vamos a llevarlo sí. a lo. Wow. Las generaciones de nosotros Santo. pelearon con una situación, pero esta generación está peleando con la fornicación, Sí. Wow. con el desorden sexual, La con mentira. el alcohol, la mentira, el engaño, Uf. la rebelión, Uf. la Muy desobediencia. fuerte. Son demonios de esta generación Santo. con la que nosotros no tuvimos que luchar, pero ellos sí. Ellos sí. O sea, una generación que se revela contra la autoridad, una generación que se revela Sí. contra la palabra de Dios, una generación que se burla del mismo Dios. Ay, Wow, padre. muy fuerte. Una generación que se burla. A mí no me interesa que si Dios es Dios que venga y haga lo que quiera. ay, Dios mío, muy fuerte. Palabra de jóvenes que hoy en día desafían el poder de Dios. Santo. Desafían al Dios vivo y de poder. Sí. Desafían, óyeme, si en verdad que Dios existe, Él que venga y haga. Ay, Una Dios generación, pero dice, hicieron peor que sus padres. Guay. Una generación que hace, ¿por qué? Porque esta generación que pasó, se rebelaron contra Dios, pero esta generación tomó peor. Tomó los Baales y decidieron servirle a los Baales. Sí. Y aparte de eso, se rebelaron contra Dios y aparte de eso, decidieron seguir la cultura de esa nación. Dios Ay, mío, Dios. muy fuerte. Una cultura que de rebelión, una cultura Sí. de desobediencia, Sí, una va. cultura de desorden sexual, una cultura de alcohol, porque ese pueblo era alcohólico. Sí. Wow. Óyeme, las fiestas que se daban ahí eran fiestas de alcohol. Y dice la palabra que el espíritu de Jehová estaba con Otoniel y Otoniel derribó el problema Sí. y duró 40 años gobernando. Pero ¿por qué 40 años? Si yo me voy, ¿cuánto duró el pueblo de Israel 40 en el desierto? Dios mío, muy Un fuerte. ciclo de 40 años Sí. que viene y se repite. Guay. Pero Muy cuando fuerte. yo me voy al 12 y al 15, dice la palabra que vinieron, hicieron lo malo, pero entonces ahí no se levantó un rey, se levantaron tres. Dios Tres. mío, muy Tres fuerte. se levantaron. O sea, ya no tienen que pelear, no solamente con lo que pelearon anteriormente, sino que vinieron y se levantó el rey de Eglón, Sí. de Moab, se levantó Amalek y se levantó el rey de Moab, se levantó el rey de Eglón Sí, y se santo. le levantó el rey de los moabitas. Wow. 3 reyes. Aparte de los reyes que ellos tenían que luchar Dios mío. con la Luchar condición. con ellos. Pero el ciclo viene, se abre el ciclo. Sí. Se abre el ciclo con lo que ellos están peleando. Sí. Otoniel deja el pueblo limpio. Sí, Dice que wow. dejó un pueblo limpio. Dios. Un pueblo que no tenía Bien problemas. direccionado. Wow. 40 años duró gobernando y mientras él estuvo gobernando estaban haciendo lo correcto. Dios santo, Pero aleluya. cuando Otoniel muere, Muere. el pueblo viene y se vuelve y se corrompe. Dios Pero mío. en esa corrupción viene el Señor y lo entrega en manos de los moabitas. Ay, padre. Pero los moabitas no fueron tontos. Dijeron, oye, nosotros no vamos a pelear enfrentar a la nación de Israel De sola. Israel. Buscaron 2 demonios más, 2 situaciones más, 2 gobernantes más. Sí. ¿Para qué? Para combatirlo. Wow. O sea, cuando Dios tú mío. abres un ciclo y cuando en tu generación no cierran esa brecha, tú te estás enfrentando con una generación más poderosa. Sí. Santo. Y tienes que pelear Dios con mío. situaciones más poderosas. Y tienes que pelear con problemas más poderosos. Por eso Muy esta fuerte. generación que estamos viendo hoy en día tiene que enfrentarse con problemas mayores. Así es. Tiene que enfrentarse con una supuesta libertad de expresión, una supuesta libertad donde yo puedo decir lo que yo quiera. Eso no es verdad. Uf, Ay, padre. Dios mío. Una libertad de expresión donde yo puedo decir lo que a mí se me plazca, puedo desafiar a Dios, puedo hablar en contra de Dios, Cuidado. puedo Mío. hacer lo que yo quiera y no haber consecuencias. Por eso es que Jesús revela y dice que cuando el hombre se convierte, hay demonios que salen de él. Wow. Pero cuando el hombre vuelve y se descarría, entonces esos demonios vienen con más fuerza, buscan más
para apoderarse del Aleluya. cuerpo. Gloria a Entonces, Dios. eso es lo que tú dices. El ciclo lo único que hace es que cuando tú sacas eso que está dentro de ti, Vuelve otra si vez. abres esa brecha de nuevo, entonces ahora va a ser peor el problema. Amén, gloria Ay, a Dios. Padre. El ciclo se abre mayor y las operaciones que vienen son mayores Sí. y los ataques son mayores Sí. y las brechas son mayores y el problema es mayor, porque entonces para yo sacar esa situación, ¿cómo yo la voy a sacar? Dios mío. ¿Qué yo tengo que hacer para ¿Qué sacar voy a hacer? esa Santo. situación? ¿Qué yo tengo que hacer para cortar ese ciclo? Dios Wow, mío. gloria a Dios. Por eso hay gente que tienen problemas con las finanzas, Sí. gente que vienen con problemas de deuda. Ay, Padre. Pero Muy ¿qué fuerte. pasa? Que son personas que vienen con un ciclo repetitivo de su familia, de su generación, que vienen abriendo brecha de deuda. Santo. Y cuando vienen abriendo brecha de deuda, esta brecha me persigue. Ay, Wow. Y cuando santo. esa brecha me persigue, ¿cómo yo quebranto esa brecha de deuda? Dios mío. El Dios Señor le mío, habla y le Padre. dice, óyeme, Wow. lo primero tiene que diezmar, lo primero tiene que ofrendar, Sí. lo primero tiene que cortarlo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que al no hacer eso, viene una situación, se repite el ciclo, Dios y mío. se repite el ciclo, y caigo en deuda, y caigo en deuda. Pero lo que yo cobro no me da. Ay, Dios mío. Muy fuerte. No, Dios mío. no puedo, lo que yo cobro no me da nada de lo que yo Ay, tengo. santo. Santo. El ciclo repetitivo, Aleluya. el ciclo repetitivo, tenemos que cortar los Sí. ciclos. En el nombre de Corte Jesús. eso. Dios mío. En el nombre de Jesús, en la audiencia que me está mirando, Sí. es tiempo de cortar los ciclos. Sí. Aleluya. Es tiempo de identificar cuáles son mis ciclos. Wow. Hay ciclos que se identifican porque vienen ¿qué? Con situaciones de brecha que yo vengo abriendo, pero no las cierro. Ay. Si yo no cierro esa Dios brecha, mío. cíclicamente se me va a abrir. Todo el Gente que tiempo. tienen problemas con matrimonio. Yo conozco matrimonios que vienen con problemas Wow, y vienen Dios con mío. ciclos repetitivos. Sí, Identifico los ciclos de una vez. ¿Por qué? Porque vienen con esa brecha, no resuelven el problema, le ponen una tapa Sí. Wow. y cuando vienen, entonces el mío. problema, Una curita nada más le pone. el Caramba. problema no se resuelve, el problema está ahí, Sí. la dificultad está ahí, Dios la mío. situación de tristeza está ahí, la situación de amargura está ahí, la depresión está ahí. Sí. Yo le pongo un parcho y me olvido ya. de eso. Wow. Padre. Dios mío. Pero ¿qué pasa? Yo estoy trabajando con una persona y esa persona yo la mandé a hacer un ejercicio. Alábalo ahí. Y le dije, óyeme, tienes que escribirme todas tus emociones y todo lo que tú sentiste en cada etapa de tu vida. Wow. Y no, que eso, digo yo, tienes que hacerlo. Cuando de repente me dicen, óyeme, verdaderamente, habían emociones que yo pensé que estaban sanadas, que no estaban sanadas, que estaban Dios ahí mío. tapadas. Dios mío. La tapé, pero no estaban sanadas y están como si fuera el mismo día de ayer. Uf. Muy fuerte. Como el mismo día de ayer. Ay, Padre. Emociones, Alábalo sentimientos, situaciones que yo le pongo la curita, pero no han sido sanadas. Uf. Dios mío, Padre. Están ahí igualitas y necesitan que ser cortadas, pero como yo la corto, lo primero que necesito comenzar a escuchar la voz de Dios. Sí. Santo. Necesito comenzar a escuchar lo que Dios me está hablando y lo que Dios me está Escucha diciendo. la voz Amén, de así Dios. es. Necesito comenzar a identificar cuáles son esos ciclos. Así es. Ciclo con la familia, Sí. ciclo con los hijos, Sí. Gloria a ciclos Dios. financieros, Sí. ciclos espirituales, Aleluya. ciclos matrimoniales. Wow. Son ciclos que necesito comenzar a identificar y comenzar a identificar en qué etapa de mi vida se repiten. Sí, Porque exacto. si se repiten en una etapa de tu vida fue porque nació en esa etapa de tu vida. Dios mío. Hay ciclos que se repiten en un mes específico. Wow. Sí, sí, sí. ¿Por qué se repiten en un mes específico? ¿Por qué? Porque la brecha se Santo. abrió en ese momento. En ese momento. En Ah, ese momento Dios se mío. abrió Tiene que volver a donde se abrió la brecha. y tiene que cerrarlo donde se abrió. Wow. Dios Qué mío. tremendo eso. Si no se cierra, entonces va a volver a repetir. Pero ¿qué pasa? Que cuando se repitan, se va a armar, como dicen ahí, una bola de nieve tan grande Sí. que ya yo no voy a poder sostenerla. Wow. Dios mío. Una bola que me va a Me aplastar. puede ahogar. Me puede ahogar. Sí. Hay el ciclo de la depresión. Sí. Muy fuerte. Cuando yo estoy deprimida, ¿qué yo busco? Yo busco una forma de yo olvidarme de la depresión. Dios Pero la mío. depresión nació producto de una situación, Ujú. de un Aleluya. producto de una situación no resuelta. ¿Qué pasa? Que cuando viene la situación de depresión, entra, pero yo no la cierro. Y esa Ave brecha María. se queda abierta. Y cuando esa brecha se queda abierta, yo la tapo, pero vuelve en el mismo periodo donde mismo se abrió, Wow. comienza a repetirse. Dios santo. ¿Pero por qué se repite? Porque yo no cerré el problema. Wow. mío. La brecha yo no la cerré, la situación yo no la cerré, el problema yo lo dejé abierto y hasta que no lo cierre se va a repetir cíclicamente. Cíclicamente, Como sí. usted lo dijo, Sí. vinimos de que de lunes a A domingo. domingo. Y si yo no cierro un capítulo en mi vida de lunes a domingo,
el lunes voy a tener la misma situación Dios mío, abierta. El mismo problema lo voy a tener Todos abierto. los lunes serán fijos con ese Con problema. ese problema, hasta que yo lo cierre. Hay ciclos que se fijan en tu vida. En tu vida, y tú tienes que identificarlo y sacarlo. ¿Por qué no lo sacamos? Porque no hemos entendido que hay ciclos y que necesitamos entender que no es nuestro. Sí, Dios Vienen mío. que por producto de brecha y que Sí. necesitamos cerrarlo. Sí. Wow. ¿Qué ciclo en mi vida yo tengo que necesito comenzar a identificar que me están haciendo daño? Porque esos ciclos tienen algo. Sí. Los ciclos te atrasan. Ay, santo. Hay un atraso en tu vida. Wow. Hay un atraso, no te dejan avanzar. Son como cadenas. Son como cadenas que vienen y te atan y no Wow, te dejan avanzar. Dios mío. Gente que no avanza porque tienen ciclo abierto que necesitan cerrarlo ya. Santo. Gente que necesitan, que Dios le está diciendo, es tiempo de cerrar Sí, ciclos sí. en tu vida. Ciérralo. Para que tú necesitas abrir una puerta. Hay ciclos que necesitan ser cerrados. Dios mío. Hay gente que llegan a un lugar y van a un trabajo. Me voy del trabajo, pero tienen esa brecha abierta. Sí. Y ese proceso, esa situación que no vivieron en ese lugar, se abre un ciclo, pero vienen con la misma situación. ¿Pero por Sí. qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación me está tocando? ¿Por qué? Porque no abriste, no cerraste la brecha. Abriste, pero no Dios mío. cerraste. Sí. Wow. Y cuando tú no cierras, el ciclo se repite. Dios mío. Mire, esto es muy poderoso lo que está pasando aquí. Yo le aseguro, mire, hay que hacer una segunda parte de esto, porque yo sé Amén. que usted no terminó. Amén. Ahora es que falta ciclo por hablar. Amén. Mire, ya el tiempo en pantalla es muy corto. Yo quisiera entrar a la eternidad del cielo y Aleluya. dejarla aquí Amén. para que sigamos hablando de esto. Pero yo sé, usted no debe la segunda parte. Amén. Escriba ahí en los comentarios. Gloria Escriba a Dios. que le manden esa segunda parte. Wow. Para cuando ella vea Gloria ese a Dios. video, que ella entre a los comentarios, pueda tener, Aleluya. sentirse que tiene que venir a hacer la segunda Gracias, parte. Jesús. Mire, hay gente que tienen que cerrar el ciclo, como los chats de WhatsApp, tienen que desfijarlo. Amén. Gente que tienen chat fijado, chat Amén. por eso que hay gente que no aman, que Amén. creen que es que no aman, no es que no aman, fue que dejaron un ciclo abierto, hay Aleluya, una gloria grieta a Dios. abierta, tú amas. Pero aquel ciclo que te pasó no te dejó Amén. ver ahora tiene una cortina, está cegado. Por Gloria eso a no Dios. puedes amar. Miren, pida la segunda parte. Wow. Porque hay Aleluya. ciclos que se tienen que cerrar y hubieron muchos ciclos de los cuales no hablamos, que Amén. tenemos que volver a hablar. Gloria a Así Dios. que comparta esta bendición, suscríbase al canal La Hora de la Unción, Excelencia Cristiana Televisión, para que le lleguen todos los contenidos que subimos. Así que, sin más preámbulos, mire, yo sé que yo no quiero irme, yo sé que usted tampoco. Aleluya. Así que se despide su hermano, su amigo, Santo. su compañero, Aleluya. el ministro Melkin Lorenzo Ortiz. Félix Silverio. Y su hermana Cristina Pérez. Y esto fue La La Hora Hora de de la la Unción. Unción.